merecen las opiniones, pero vamos a empezar primero por el asunto estrictamente de la Iglesia Católica, con todos los respetos. Creo que estamos empleando un lenguaje un poco desfasado. Diré por qué. Porque sabemos que ha habido muchas críticas continuamente con respecto a la situación del Opus Dei dentro de la Iglesia Católica y en Roma. Pero vamos a ver. Me parece que basta ser una inteligencia normal y corriente para ver que ahora, si resulta que Roma, que el Vaticano, que el Santo Padre, están hablando aquí de la Iglesia colegial, resulta que da una constitución apostólica y establece esta prelatura personal. Esto se ha hecho después de consultar a 2000 obispos del mundo, con todos los perdones. 2000 obispos. Todo lo que usted nos está diciendo, con todos los respetos, lo que nos puede decir la señorita, es un ámbito muy reducido. Con todos los respetos, Inglaterra es un ámbito hoy muy reducido. Entonces, yo me basta leer que se ha consultado a 2000 obispos, y como es natural, habría habido obispos que no estaban, no les parecía bien o podrían dificultades probablemente de las que usted está diciendo aquí. Antes han puesto un documental y he oído hablar un obispo de Nairobi y estaba diciendo exactamente lo que pienso yo. Yo no he hablado nunca con él. Y allí está viviendo que se está haciendo una labor con los negros, con los desvalidos, con los atrasados, con los que están sufriendo, en el sentido habitual de la palabra. Con todo respeto, el hecho de que muchas personas aprueben el Opus Dei, esto le da derecho a ignorar a la cantidad de miles que han sufrido por el Opus Dei. En el plan estadístico, como sabe perfectamente, yo únicamente me he referido esta noche, estoy citando argumentos objetivos que afectan a la Iglesia Universal para evitar empezar si son tantos o cuantos, porque creo que es perdernos. Le estoy preguntando una cosa. ¿Le da esto el derecho a ignorar, a pasar por alto a todos aquellos que han sufrido debido al Opus Dei? No esperamos, yo creo, de una organización religiosa que a la gente le guste eso. Eso sería lo normal. Lo que es alarmante es que haya miles de personas que han sufrido muchísimo por el Opus Dei. Porque en Roma tienen información que no es verdad. Porque en Roma tienen la información debida y se ha hecho el documento de mayor importancia que se puede dar. Decir, cuando Roma dice es una obra de inspiración divina, el católico normal lo tiene claro. Esto no está hecho como una ligereza, como una superficialidad, después de años enteros de consultas, de estudios, después de años enteros. El Opus Dei está practicando un fraude gigantesco en la Iglesia Católica. El Papa no es consciente de lo que está pasando en el Opus Dei. ¿Cómo el Papa, esto que se ha hablado tanto, que se ha escrito tanto, que se ha discutido tanto, le pregunto, el tipo de captación secreta de los niños sin el conocimiento ni el consentimiento de sus propios padres? Un momento, y ahora vamos a situarlas. Es muy serio todo esto. Digo yo, para allá no son opiniones personales. He dicho antes, un momento, porque la panoplia, como van a ver, ¿conoce usted a Paul Johnson, el editor del New Statesman and Nation? Hace años que ha dejado de ser New Statesman and Nation. Yo estuve visitándole el año 58, presentado por Nicholas Henderson, el famoso embajador actualmente en Washington, y estuvimos hablando de la situación española. Y ahora me he encontrado el año pasado con una sorpresa, que ha escrito un libro sobre el Papa actual, y dedica 3 o 4 páginas al Opus Dei. Yo lo leí, encontré allí reflejado exactamente lo que estoy viviendo yo, que es congruente, natural, con la actitud actual de Roma, el que esto antes de esta Constitución Apostólica, el que el Papa se apoyara o reconociera o encontrara plenamente satisfactorio el apostolado del Opus Dei. Pero es que además, un momento que me importa, ¿Podría decir algo, por favor? Un momento, Roch, vamos a terminar, espera que termine, y va usted después. Y Jesús Infante, que hace tiempo que tiene pedida la palabra. Este libro, y al mismo tiempo, es que tengo que dar información. Paul Chauny, profesor de la Sorbona, es protestante, no es católico. Acaba de publicar un comentario en París diciendo que este Opus Dei le estaba recordando las grandes cosas que hizo España en el siglo XVI. Pero no ha vivido el Opus Dei por dentro. Pero yo estoy diciendo que lo he vivido durante 50 años, señorita. Yo también.
14. 14, pero bueno, hay personas con 20 y tantos, con 30, con 40, con 10. Afortunadamente para mí, en muchísimos países, en las más diversas circunstancias, y además puedo dar testimonios directos, comprobables, de que el espíritu del Opus Dei es lo que estoy diciendo aquí y lo que dice el fundador. Sí. Todo esto sería un debate larguísimo, que habría que analizar, explicar. Es un concilio lo que decía. Vamos a ver, Roch y después Jesús Infante, que hace tiempo que intenta intervenir. Y luego yo. Nosotros hemos visto al fundador esta noche en la televisión. Desde luego era un hombre con carisma. Pero frecuentemente decía mentiras en público sobre el Opus Dei. Por ejemplo, decía, dice que el Opus Dei no está interesado en empresas financieras. Pero privadamente, por favor, me permite usted hablar, privadamente el fundador decía que el Opus Dei quiere tener bancos, empresas comerciales y con la mayor rapidez posible. Y también el fundador decía que los miembros del Opus Dei practican la libertad. Privadamente, el fundador decía, los miembros tienen que rendir todos sus derechos, tienen que rendir sus personalidades, tienen que rendir, entregar sus conciencias al Opus Dei. Tienen que comportarse como si fueran unos pequeños tornillos en una maquinaria gigante. Tornillos diminutos. Él describía al Opus Dei como un organismo. El fundador del Opus Dei deliberadamente equivocó a la Iglesia y al público español sobre la obra del Opus Dei. Además, este hombre santo era famoso por sus formas un poco curiosas de actuar. También aplicaba y dedicaba muchísimo dinero para tener un título español, Marqués de Peralta. Se le conocía por esas cantidades de dinero que utilizaba. No conozco ningún caso en la historia de la Iglesia Católica que pidiera un título aristocrático y gastara tantísimo dinero para conseguirlo. Está tocando ya tantos el Opus Dei, está tocando tantos temas que ni aquí se han abordado todavía. Vamos a ver. ¿Me dejan terminar, por favor? El Opus Dei está metido en una propaganda enorme para asegurarse la canonización de este hombre. Y están dispuestos a decir cualquier mentira para conseguir esa canonización. No se puede tolerar. Y si tienen éxito en ello, si tienen éxito en la canonización, entonces va a ser el escándalo mayor de la historia de la Iglesia Católica. Y va a destruir la credibilidad y todo el proceso de la canonización. Que estemos en los cuentos infantiles. Un momento, por favor. De terror. Un momento. Lo único que les ruego es que cualquier cosa que digan sea con argumentos lógicos y no solo con argumentos de principio. Un segundo, vamos a dejar que Jesús Infante, porque esto es un diálogo. Un profesor de la Universidad de Oxford diga una acusación tan grave, prueba, las dice con bastante fundamento, un hombre que ha estado dentro del Opus Dei en Inglaterra. Cuidado, es que el Opus Dei español era todavía mucho más virulento y fuerte. Un momento. Profesor Roch, un momento que acabe Jesús Infante y luego responderá a Carlos Ceder. Lo que quiero remontarme un poco anteriormente, cuando se ha hablado del Vaticano y del reconocimiento actualmente en el Vaticano. Efectivamente lo ha conseguido, pero después de una larga carrera. Una larga carrera llena de fraudes, porque no se sabía si era una asociación de fieles, si era un instituto secular, tenía problemas. Por favor, midamos las palabras, no hay fraudes, midamos las palabras. No hay que ofender, no hay por qué. Yo cuido mucho también las palabras que cuando se dice, por ejemplo... La palabra fraude la ha utilizado el profesor. No, pero iba a decir lo mismo, Cuando ustedes digan fraude, mentira, etcétera, digan ustedes por qué, porque si no, evidentemente es una afirmación de principio, vamos. O sea, que ha dicho el profesor Roch que es un enorme fraude. Sí, y digo lo mismo globalmente, lo cual es mucho más grave. Vamos a ver, es mejor, en vez de hacer afirmaciones, calificaciones hablando de una experiencia, contar hechos o contar argumentos. Bueno, si nos remontamos un poco históricamente, ya que aquí hay varios, en este plato hay varios profesores de historia, cuando comenzó el Opus Dei en los años 40-50, sobre todo después de la guerra, se presentaron como una generación que no estaba contaminada de pasados errores. ¿Qué va a presentarse así? Un momento, vamos a permitir ahora que yo era uno de ellos. Vamos a permitir que termine Jesús Infante, luego Carlos Ceder. Era uno de ellos.
quiere hablar Marian y Víctor Salvador. Adelante. Esto me recuerda, precisamente estoy citando frases de uno de los grandes patronos del Opus Dei de aquella época, textualmente. Abrir de par en par las puertas para que entre una generación no contaminada de pasados errores. Ibáñez Martín, 1941. Un minuto. Yo me enfrenté por favor, con el máximo enfrentamiento con Ibáñez Martín. Yo no me sentía representado por él. Vamos a ver, hay tiempo de decir esto, pero vamos a permitir que cada uno... por favor. Está bien que el coloquio sea fluido, pero si cada uno no termina su intervención, no hay manera de quiero enterarse. que Calvo Soler personalice más y se presente como víctima cuando ha sido uno de los grandes personas que ha podido disfrutar de todas las prebendas de este régimen. Es formidable. En el punto de vista universitario. Es formidable. Es un agudo político que descubrió la democracia un poco tardíamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Un momento, sé que yo soy un privilegiado. Ya sé que lo has escrito en tus libros. Pero realmente esto es curioso. Hablemos no del régimen... Pero yo no quiero personalizar, quiero hablar del Opus Dei globalmente y que es muy interesante este tema y aprovechando... Cada una de las cosas que si es el Opus Dei hay que probarla. Vamos a ver. Perdón, señores, yo quisiera que cada uno pudiese acabar su argumentación. Quiero intervenir lo menos posible, lo estoy interviniendo mucho. Vamos a ver si cada uno acaba su argumentación y todos tienen tiempo de intervenir. No hay problema ninguno. Jesús Infante, termine la argumentación. ¿Cómo puede decir que cada aportar pruebas? Hay testimonios, suficientes testimonios, de todas maneras aquí... ¿Cómo suficientes? Un momento. Vamos a ver, no, vamos a ver. A ver si Jesús Infante acaba su argumentación. Incluso la metodología judicial son testimonios y pruebas. Hay testimonios y ha habido pruebas suficientes. La prueba histórica, si hace falta. ¿Cuál? Pues, de que por ejemplo, yo soy un... Por favor, Estás empleando unos argumentos... No quiero personalizar, estoy hablando en general del Opus Dei. Y entonces, el núcleo inicial de intelectuales, bueno, de estudiantes que pasaron de provincia a la capital, cuidado, que es muy importante. Me está contando lo que hice yo y mis amigos. Bueno, pero un momento, pero vamos a dejar que lo cuente. Se le puede responder. Es que no es así. ¿Se le puede responder? Un núcleo inicial. Hay ya suficientes historiadores, cito por ejemplo a Jean Beccaru, que también coincide y han investigado este aspecto de la historia. Entonces, yo lo que realmente voy a rogar a Calvo Soler es realmente que no personalice algo, si bien a título personal, pero estamos hablando globalmente del Opus Dei. Él podrá contar su testimonio desde dentro del Opus Dei, aunque él juega un juego muy ambiguo. Bueno, pero vamos a ver. Sí. Es que nos vamos a encasquillar en una discusión sobre cuestión personal. Yo no quiero entrar en esto. Yo lo que quiero hablar un poco es sobre todo una visión de ver que desde los años 40 han monopolizado primero la universidad, por lo menos el Instituto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de una forma absoluta. ¿Cómo? Y entonces se pueden ver milagros, verdaderos milagros, como entender que el hoy presidente de uno de los grandes bancos españoles era un funcionario en nómina en el año 1953. Es decir, de muerto de hambre a terminar de presidente de un banco. Pero no por matrimonio ni por herencia, sino por un sistema que es más automático que de padres a hijos. Y entonces ahí interviene el mecanismo que es realmente lo que deberíamos hablar. De qué forma... Porque yo no me explico, y me voy a parar en este momento solamente en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la primera época, que eran brillantes equipos de investigadores que únicamente preocupados en comerse el presupuesto.